Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Denle un abrazo al que está ahí a su lado. Tome su lugar. Vamos a disponer nuestro corazón. Aleluya. Y vamos en esta mañana, hermanos, a tocar un tema que yo he titulado Grandes expresiones de fe. Grandes expresiones de fe. Está basado, hermanos, como vamos estudiando la palabra de Dios de forma sistemática, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 34 al 36. 3 versículos solamente, hermanos, pero que nos dan una riqueza grande en el conocimiento de las cosas de Dios. De ahí el título que he puesto, Grandes expresiones de fe, que hoy vamos a estar viendo en estas escrituras. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36. Mateo 14, versículos 34 al 36. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. En pocas partes de la Escritura, amados hermanos, podemos ver grandes expresiones de fe. Este pasaje es uno de ellos. Si recortamos el contexto de lo que había pasado, la semana pasada decíamos que venían ellos de una travesía donde los vientos no les fueron favorables, al grado que los arrastraron al centro del mar de Galilea. Y estaban ellos ahí batallando, dice la Biblia que remaban con dificultad. Y de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, Jesús, estando en un monte, los ve a más de 5,5 kilómetros de distancia. Pero no solamente vio la barca, sino que vio su estado de ánimo, su corazón, sus facciones. Por eso dice que él los vio que remaban con dificultad. Ahí vemos el supremo conocimiento del Señor Jesús en la vida de sus discípulos. Después, de una forma sobrenatural, Jesús se dirige hacia ellos, va a su encuentro. De hecho, dice la Biblia que ya los iba a rebasar. Entonces ellos empezaron a gritar cuando iba acercándose Jesús, y después lo llamaron de tal manera que él les dijo: tened ánimo, yo soy. Juan nos describe que Jesús dijo: yo soy. Recordemos que el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios, y Mateo, Marcos y Lucas lo presentan de otra forma. Entonces vemos que en Mateo dice que Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo. Y Juan dice que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. Con lo cual Juan identifica a Jesús con el nombre inefable de Dios, haciéndolo Dios. De hecho, cuando ellos vieron ese portento de milagro, dice que lo adoraron. De tal manera que nos damos cuenta que el Señor Jesús debe de ser adorado porque Él es Dios. La Biblia también nos describe que en el momento que Pedro y Jesús entraron en la barca, inmediatamente se hallaron en Genezaret. Y en medio de ese milagro ellos se sorprendieron, porque estaban de estar en medio del mar
Cuando Jesús entra a la barca, en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, se hace una bonanza, sale el sol y ya están en la playa de Genezaret. O sea, un portento de milagro impresionante que ocurre en la vida de los discípulos de Jesús. Entonces dice la Escritura que terminada esta travesía, ellos se encuentran en Genezaret, donde se empieza a producir una de las más grandes expresiones de fe, porque la gente le empieza a pedir a Jesús que tan solo los dejara tocar el borde de su manto, y de esa manera todas las personas eran sanadas. Y como les decía al principio, en pocas partes de la Biblia nosotros vemos esas grandes expresiones de fe. Por ejemplo, como en el caso del centurión romano en Capernaum, que está en Mateo capítulo 8 del 5 al 13, donde le dice: solamente di la palabra, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. De tal manera que él estaba manifestando la autoridad de Jesús que tiene sobre cualquier cosa, cuando la palabra por medio de la fe tiene efecto. Y le dice el centurión: solamente di la palabra. Y dice Jesús: en ningún lado he visto tanta fe, tan grande expresión de fe. Después vemos en el caso del ciego de Jericó, en Lucas 18, 35, 43, que va el ciego, empieza a escuchar el bullicio de la gente y dice: ¿quién va? ¿Quién camina? Y dice: es Jesús de Nazaret. Entonces le empieza a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento el Señor pone su mirada en él, porque vio esa gran expresión de fe, porque la gente lo callaba, le decía: ya cállate, ya cállate. Y él seguía gritando con más ímpetu, haciendo que esa gran expresión de fe hiciera que el maestro lo mirara a él y trajera un milagro a su vida. También lo vemos en el caso de la mujer de flujo de sangre en Capernaum, en el capítulo 9, en el verso 21, cuando esta mujer de más de 15 años que estaba con un problema de sangrado transvaginal y que te había consultado a todos los médicos, había gastado todo su dinero, y como a veces hace la gente, ¿no? Al último deja a Jesús. Al último, cuando fue lo primero que deben de haber hecho, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ir a Jesús, no lo último. Pero la gente a veces así hace. Ya nada más voy a orar, dicen. Ya ahora sí, se lo voy a dejar al Señor. Es lo primero que debemos de haber hecho: ponerle las cosas a Jesús. Y esta mujer de flujo de sangre en Capernaum hace esa gran expresión de fe, porque ella de una forma incógnita toca el manto y es sanada. Pero Jesús quería que ella diera testimonio, de tal manera que dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron: Señor, aquí todos te vienen apretando. Diríamos en México, vamos como en el metro, ¿no? Dice: y tú me dices ¿quién me tocó? Pues pude haber sido yo. Dice: no, es que alguien me tocó con fe, porque he sentido salir de mí poder. Entonces vemos esa gran expresión de fe en esta mujer. Pero también, hermanos, con el caso del paralítico traído por sus amigos, ahí en Mateo 9 del 1 al 8, estando ahí Jesús también, igual que con la mujer de flujo de sangre en Capernaum, estos amigos abren el techo. Imagínense, hermanos, número uno, no era su casa. ¿Qué caramba se van a subir en el techo? Abren el techo, lo perforan. Imagínense lo que dijo el dueño, ¿no? Cuando le abrieron su techo y le dejan caer el lecho del paralítico. Y dice la Biblia que el Señor, al ver la fe de ellos, es que le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo critica la gente, dice: ¿cómo tú puedes perdonar pecados si solamente Dios lo puede hacer? De tal manera que nuevamente vemos que Jesucristo es Dios, porque perdona pecados.
Y le dice el Señor Jesús, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y entonces el hombre, por esa gran expresión de fe, recibe su sanidad, recibe también el perdón de sus pecados y su salvación. Entonces, en una región situada en Capernaum y Magdala, llamada Genezaret, que en hebreo significa jardín de las riquezas. Jardín de las riquezas, eso significa Genezaret. Y hasta el día de hoy es la zona más fértil de esa zona. Ahí los llevó el Señor Jesús después de la gran prueba que pasaron. Porque dice el versículo 34, terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret. Travesía nos dice que es un viaje con un tipo de riesgo. Cuando tú haces la expresión, no, vengo como de una travesía, quiere decir que estuviste en un cierto tipo de riesgo. Pues ellos habían estado, ¿verdad?, en el medio del mar de Galilea, habían estado remando con dificultad porque los vientos eran contrarios. Ellos querían dirigirse hacia donde Jesús los había mandado, pero el viento, la potestad del aire que simboliza a Satanás, los estaba desviando del propósito de Dios. Pero ellos en su corazón estaba la obediencia a Cristo, a sus palabras, a su autoridad. De tal manera que Dios honró su obediencia y fue a su encuentro y los redireccionó al propósito de Dios y los lleva a una ciudad que tiene por nombre Jardín de las Riquezas. Podemos entonces decir que al terminar el riesgo, llegaron instantáneamente al Jardín de las Riquezas. Así es Dios, hermanos. El Señor nos pone muchas pruebas, muchas circunstancias en nuestra vida, pero al final nos lleva al jardín de las riquezas, ahí donde está la bendición. Y es ahí donde vemos una gran expresión de fe de la gente, que reconocen a Jesús y enviaron la noticia a toda la tierra, dice el versículo 35. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Todos los enfermos. Entonces podemos ver que las expresiones o las experiencias del prójimo pueden guiarnos a buscar a Cristo. Por el testimonio de la experiencia de otros, como sucedió en ese día. Alguien salió corriendo diciendo, está el maestro en la ciudad, está el maestro en la ciudad, es el que se habla, que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, que abre la cárcel de los presos, que trae buenas nuevas a los abatidos. Cuando oyeron eso, toda la gente se acumuló en presencia de Jesús y le trajeron a todos los enfermos. Pero lo más extraordinario de su gran expresión de fe es que ellos lo único que querían y sabían que podía hacer eso, el milagro de su vida, al tocar solamente el manto de Jesús. Solamente tocando el manto de Jesús. Pero no porque el manto fuera algo, como hoy, ¿verdad? Que el manto, que el santo manto y que el santo no sé qué, el santo grial y que... No, hermano, no porque eso sea algo o contenga una energía de algo, sino por la fe. Es la fe la que obra todas las cosas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo Jesús. Es la fe. Así es que siempre los falsos maestros van a hacer énfasis en los milagros, en los prodigios, en las formas, pero no en el método espiritual que es la fe, porque es la fe la que obra todas las bendiciones y todos los milagros de parte de Dios.
No es que toques un manto, no es que toques el aceite ungido, no es que tú unjas tu casa con aceite, no es que pongas esto y aquello allá, no es que abras la Biblia en el Salmo 90, en el 91, en el 27. Es la fe la que opera las bendiciones. Así que es la fe lo que el Señor desea que nosotros desarrollemos. Una fe sanadora, pero también una fe salvífica. Porque tú puedes recibir tu sanidad de cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, hipertensión, lo que tengas. Pero ¿de qué te sirve si al final te vas a ir al infierno? Entonces Dios no solamente quiere nuestra sanidad exterior, sino la interior. Él quiere una sanidad, que tú desarrolles una fe sanadora, pero también una fe salvífica. Porque hay gente que solamente tiene fe sanadora. Tiene fe para ser sanados sus enfermedades, pero no tiene fe para ser salvo. Esa persona se va a condenar. Así todos los que lo tocaron en aquel día quedaron sanos por su fe, no por el manto, no porque Jesús los tocara. Tóqueme, pastor. No, yo al que te agarra cachetadas y a patadas no vas a entender. Tú necesitas más que 3 cachetadas y 2 patadones. Necesitas fe para creer, para cambiar tu actitud, para cambiar tu sistema de pensamiento, para que no pienses que son mis filosofías, es la palabra de Dios. No son mis interpretaciones, es la interpretación que se le ha dado a las Escrituras. Es una interpretación literal, no una interpretación espiritual y fantasiosa. Pero hermanos, como a veces no tenemos el conocimiento, y es mi insistencia que se venga a aprender para que podamos hablar el mismo idioma y usted entienda lo que yo a veces les explico. Por eso pedimos a Dios discernimiento y entendimiento de las cosas. Entonces, no el manto, no porque Jesús toca, no porque el pastor toca, no porque es aceite ungido, no porque es el agua del Jordán, no porque es tantas y tantas tonterías, hermano, que las sectas se están metiendo y que la gente incauta está cayendo en esas trampas, porque ciertamente hay una necesidad, pero ¿esa será la mayor necesidad que tenemos? No es la mayor necesidad que tenemos nuestra salud física, es la espiritual. Esa es la mayor necesidad del hombre. Seguramente, amados hermanos, ellos habían recibido el testimonio de la mujer del flujo de sangre, porque tan solo unos capítulos antes, en el capítulo 9, versículo 20, ya se había dado la noticia de que una mujer había tocado el borde de su manto, y seguramente ellos escucharon ese testimonio. Es por eso que la influencia del testimonio de otros puede llevarnos a Jesús. Pero no solo para recibir la sanidad física, Él desea la sanidad espiritual, la del alma, la del espíritu. Supusieron entonces que podían ser sanados de la misma manera, pero en esa fe, no por el manto, sino en esa fe incondicional, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús, no porque sea su manto, como muchas sectas están hoy promoviendo, ¿no? Entonces ellos supusieron que podían ser sanados en esa fe, depositando toda su confianza en Jesús. ¿Por qué no vemos, hermanos, el ejemplo del padre de la fe, de Abraham? Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4 acerca de Abraham, que es el padre de la fe.
Y dice en el versículo 18 de Romanos capítulo 4, está Pablo dando el testimonio de Abraham, y Pablo está haciendo una sistematización de la salvación y habla de la fe, porque pues es el ingrediente necesario. Dice la Escritura que por fe somos salvos. Y dice el 18, él creyó, vean, ahí está la fe, en esperanza contra esperanza. O sea, las noticias no eran buenas para él. Él ya tenía 100 años. Sara también ya era una mujer muy adulta. Desde hace mucho tiempo ya no ovulaba. Ya tenía la tercera menopausia. Entonces él creyó en esperanza sobre esperanza. O sea, no había ninguna esperanza, para que me entiendas. Y sin embargo, él creyó lo que Dios le dijo. No hay nada que pueda pasar para que yo obtenga lo que el Señor me está diciendo, pero yo creo en Él. Eso es creer en esperanza sobre esperanza. Yo no sé cómo va a suceder, yo no veo cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. O sea, si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios, es la fe. Un hijo de Dios debe de tener fe. Dice después, conforme a lo que se le había dicho, porque uno cree conforme a lo que se nos dice, de tal manera que Jesús dice algo, enseña algo, y nosotros lo debemos de creer, aunque a nuestro intelecto y capacidad mental no nos caiga el 20, nosotros lo debemos de creer. Dice, así será tu descendencia. Dios había hecho un pacto con él, por medio del cual le había dicho que él tendría una descendencia, aún a su edad mayor. Entonces él creyó. Dice, y su fe no se debilitó. O sea, a pesar de todo lo que estaba en contra de él, él no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, pues sí, ya anciano, dice, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Ya todo estaba muerto. Ya ni cómo ayudarlo, ni el Viagra. Dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque no solo Sara ya tenía edad avanzada, sino que además era estéril. O sea, ni aunque estuviera ovulando, ella iba a procrear. Y aquí vemos que el problema de la procreación no era de Abraham, era de Sara. Hoy a través de los estudios médicos también hay problemas de los varones, pero no, en este caso exclusivo, el problema era de Sara. Ella era estéril, porque aún en su juventud no había podido tener hijos por causa de ella, porque ella era la estéril. Y la esterilidad era una maldición. La persona que no podía tener hijos en la antigüedad estaba bajo maldición. Y dice, tampoco dudó, o sea que no dudó, o sea, porque la duda es lo que está siempre en contra de la fe. Tampoco dudó por incredulidad, o sea que la duda viene por ser incrédulos. Por eso el Señor Jesús le dijo a Felipe, le dijo al discípulo, ¿verdad? No seas incrédulo. No dudes, no seas incrédulo, porque son de las áreas que no permiten que la fe tenga su efecto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque Dios hace una promesa y es fiel. No está en nuestras capacidades la promesa de Dios, está en sus capacidades. Y si está en sus capacidades, entonces basta que Él dé la palabra y se acabe el asunto. Sino que se fortaleció
por la fe, o sea, al no dudar, al no ser incrédulo, al creer la promesa, y a pesar de todo lo que era contrario, él creyó. Entonces, por esa fe se fortaleció y entonces dio gloria a Dios, glorificó a Dios. ¿Qué es el resultado de la fe? Cuando nuestra fe está firme, nosotros glorificamos a Dios cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Dice, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Escuchen, para mí este es el concepto de la fe. Dice, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, dice Pablo, también su fe, además de recibir la promesa, lo que Dios le había prometido, que sería padre de muchas naciones, de los hombres de fe, dice, su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham fue perdonado de sus pecados, Abraham fue justificado, fue salvo por esa misma fe. Ya ven, hermanos, el poder de la fe. Para nosotros las cosas son imposibles a veces, pero para Dios todo es posible. Así que yo puedo decir que si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Sin duda, hermanos, el sentido de la necesidad nos lleva a Él. Porque tenemos una necesidad y buscamos a Dios. Mucha gente ha venido a Cristo por una necesidad. Qué bueno, pero no es suficiente. No es suficiente, hermanos, una necesidad. Porque recuerde que Dios puede sanar a todos, pero solamente se salva el que tiene fe en Él. El que permanece, el que persevera, el que es esforzado y valiente. Así que no basta venir un tiempo a la iglesia, no basta en un tiempo llamarnos cristianos. Tenemos que permanecer, tenemos que prevalecer y tenemos que ser esforzados y valientes. Hermanos, no podemos andar como las abejas de panal en panal. Tenemos que cimentarnos, tenemos que tomar una visión, tenemos que perseverar, tenemos que prevalecer y ser esforzados, ser valientes. Así que la debilidad de la fe y el predominio de nuestras dudas desagrada a Dios. Se lo voy a repetir. La debilidad de la fe y el predominio de nuestras dudas, desagrada a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Las expresiones de fe son la llave para agradar a Dios, hermanos. Dios honra la fe. Jesús venía con sus discípulos de una travesía. En un momento se hallan en Genezaret. La gente inmediatamente corre la noticia que Jesús está ahí. La gente se agolpa, le trae los enfermos. Y el Señor Jesús los sanó por la fe. Fue la fe la que hizo los milagros de la alimentación de los 5,000 y después de los 4,000. Fue la fe la que salvó a la mujer de flujo de sangre. Fue la fe la que salvó al paralítico. Fue la fe la que salvó al centurión romano, a su siervo. Es la fe la que hace las cosas. No es el manto, no es el fetiche. Es la fe en Él.
Por eso los falsos maestros van a hacer siempre énfasis en los milagros y no en la fe, en lo que lo produce. La gente se va a enfocar más en rociarse aceite todos los días que en orar y leer las Escrituras para que su fe sea acrecentada. Porque la fe, según los principios de Dios, en Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo tú quieres tener fe, agradar a Dios, si no lees las Escrituras? Posible. Por eso les digo, hermanos, que aprendan los principios, porque en eso van a entender ustedes muchas cosas. Y no van a estar acomodando la Biblia a su manera. Todo me es permitido, sí, pero también no todo te conviene. Todo te es lícito, pero tampoco todo te lleva a los propósitos de Dios. Por eso el cristiano maduro es el que tiene el discernimiento del bien y del mal. Tiene el discernimiento del mal para apartarse de él. Tiene el discernimiento del bien para ir hacia él. Entonces tenemos nosotros que saber qué es bueno y qué es malo, a los ojos de Dios, no a tus ojos, no a tu consideración. Pero también nosotros aprendemos que en el caso de Pedro, todavía cuando estaban en la travesía, ahí en Mateo 14, 29 al 31, Mateo 14, 29 al 31, miren lo que vamos a ver ahí, hermanos. Y él dijo, ven. Vamos a ver desde el 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el caso de Pedro, nosotros podemos ver que la fe debe de ser constante, no a veces. La fe debe prevalecer, porque sin la fe nos vamos a hundir. Y vamos a experimentar aflicción. ¿Cómo creen que Pedro se sintió cuando se empezó a hundir en el agua? Miedo, temores, desesperación. Cuando no hay fe en nuestra vida, así nos sentimos. Cuando hay fe en nuestra vida, estamos seguros, porque estamos en las manos del Señor Jesús. Así que Jesús honró esa gran expresión de fe de la gente, que tuvo a bien tan solo pedirle que los dejara tocar el borde de su manto. Tuvo misericordia y los sanó. Jesús los sanó cuando ellos tocaron su manto, y no porque el manto fuera algo, sino por la fe de ellos. Si quieres te vacío 3 litros de aceite, pero eso no va a hacer que tú seas sano. Dice Santiago que la fe del que ora y la fe del que recibe es la que opera. Pues tú no tienes fe. Así yo ore 10,000 veces, no va a pasar nada en tu vida. Porque en tu corazón no está cambiar las cosas. No es por mí, yo sí tengo fe. Yo sí quiero que tú seas sanado. Yo sí quiero que tú tengas. Pero si tú no tienes fe, de nada sirve mi oración. La oración del justo puede mucho, pero si el que está recibiendo no tiene fe, no pasa nada. Pero Jesús, amados hermanos, no solo desea nuestra sanidad física, como lo dijimos al principio, sino sanar nuestro corazón enfermo por el pecado. El corazón está enfermo por el pecado. Por eso vemos a gente rebelde,
Es increíble que uno les acabe de decir algo y luego surjan sus expresiones de rebeldía en el Face, en el WhatsApp. O sea, es increíble. De verdad que con esa gente la crucificamos, le cortamos su cabeza, ¿o qué hacemos? Gente necia. O sea, ¿cómo entonces quieren que su vida cambie? ¿Cómo quieren que los propósitos de Dios se formen en su vida si no quieren que Cristo sea formado en ellos? Por su rebeldía, porque son actos de rebeldía. Y por la rebeldía Satanás fue arrojado del cielo. ¿Crees que tú te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por tu bonita cara? ¿Por ser el payasito de la tele? Hermanos, este mundo se está endemoniando. Yo no sé si tú quieras ser parte de los endemoniados. Es por eso que hallamos a muchos cristianos que quieren ser liberados del demonio. Pues no son cristianos. Pues porque no tienen al Espíritu Santo. En una casa no pueden habitar dos personas de diferente índole, luz y oscuridad. No pueden estar en una persona. O tienes al Espíritu Santo, el diablo es tu padrino. Entonces cualquier situación de la gente cristianoide quiere liberación. ¿Liberación de qué? Conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. No estás que a cada rato estén orando por ti para liberarte. ¿Liberarte de qué? De tu rebeldía, de tus pecados, de tu corazón enfermo. El diablo fue vencido en la cruz. Tú debes de luchar contra tu carnalidad, no contra el diablo. Él ya fue vencido. Pero hermanos, mucha gente vive así, engañada con esas cosas. Y entonces hay que estarlos liberando cada 15 días. Oye, hermanos, si cobráramos, órale de a 500 por liberación. Gloria a Dios. Ahí nadie vendría. Sí. Hermanos, háblales de poner y nadie pone. Entonces Jesús no solo quiere nuestra sanidad física, Él quiere la sanidad de nuestro corazón, de la enfermedad que produce el pecado. ¿Por qué la rebeldía? ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué la soberbia? ¿Por qué todas esas cosas? Porque está enfermo su corazón por el pecado, el cual nos lleva a una condenación además eterna. Jesús ofrece entonces el pan que nos lleva a la vida. Por eso Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Juan capítulo 6, el Señor Jesús nos dio esta enseñanza en el versículo 33 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 33 en adelante. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Escuchen, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean el ejemplo de Jesús, hermanos. A pesar de que Él era Dios personificado, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Encontramos el Padre Nuestro de los cristianoides, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, hágase mi voluntad en la tierra como en tu cielo. No es que se haga nuestra voluntad, hermanos, es que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida. Dice después el versículo 48 al 51. De ahí de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 48 al 51.
Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dio, y se fue. Este es el problema de la gente, que ellos solamente quieren creer donde hay milagros, donde hay prodigios, pero no creen la palabra que Jesús les da. Entonces reciben solo su sanidad física, pero no la espiritual. Esa gente se va a condenar, se va a ir directita al infierno. Por eso Jesús le dijo a este hombre: o sea que si no hay una señal, ¿tú no vas a creer? Mira, la gente está así porque piensa que supuestamente en una iglesia están ocurriendo supuestos milagros. A la gente se agolpa en esa iglesia como si eso fuera todo, hermano, recibir un milagro. Cuando realmente lo que Dios necesita es nuestra sanidad espiritual, que nuestra alma enferma por el pecado sea sanada. Y es porque han hecho malas interpretaciones de la Biblia. El hombre no ve su verdadera necesidad. ¿Y sabe por qué hacen malas interpretaciones de la Biblia? Vamos a ese conocido pasaje, hermanos, que la gente que enseña malas escrituras usa para sugestionar a la gente. Isaías 53. Vamos a estudiarlo sistemáticamente, así de una forma veloz, y usted se va a dar cuenta de lo que Dios está hablando, y no de lo que supuestamente nosotros hemos creído. Y van a ver, hermanos, la Biblia lo dice. Sin que yo la interprete así, la Biblia lo dice claramente. Isaías 53, versículo 5. Escuche. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿La rebelión qué es? Y después dice: molido por nuestros pecados. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué? De nuestras rebeldías y de nuestros pecados. La enfermedad espiritual, no la física. Aquí lo dice. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué es la rebelión? Molido por nuestros pecados, por darnos la paz. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios y nos puso en contra de Dios. Entonces Él, por darnos la paz, porque la ira de Dios venía sobre nosotros, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué? De la enfermedad espiritual, no la física. La mayor necesidad del ser humano es la sanidad espiritual, la del alma, la que produce la enfermedad del pecado. A mí de nada me sirve ser sano, hermanos, de una enfermedad si al final voy a terminar en el infierno. Pero los falsos maestros le ponen más énfasis a lo último. Y si nosotros no hemos leído con detenimiento, usando las reglas hermenéuticas, haciendo exégesis, leyendo el contexto, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, entonces vamos a ser atraídos y seducidos. ¿Y qué importa que seas sano si al final vas a terminar en el infierno? ¿Y qué si estoy enfermo si al final voy a terminar en el cielo? Como le pasó a Pablo, que tenía una enfermedad que además Dios permitió y le produjo. O como sucedió con Eliseo.
O como ha sucedido con los más grandes hombres de Dios que han existido, que han estado enfermos, pero han muerto y han ido al cielo. Pero tú, ¿de qué te sirve estar sano físicamente si al final vas a terminar en el infierno? Ya ve, hermano, por eso mucha gente es seducida y engañada. Y busca más las señales. Por eso Jesús le dijo a esa persona, o sea que si no ves señales, ¿no crees? Por eso los que creemos sin haber visto, somos los más dignos de conmiseración. Yo no necesito ver milagros, yo necesito creer en Él, creer su palabra, lo que Él ha dicho, no lo que me dicen los milagros. ¿El diablo también hace milagros? ¿En la secta de los mormones hay milagros? ¿En la iglesia tradicional hay milagros? ¿Los testigos de Jehová también reciben milagros? Los cristianos siempre están buscando señales y sienten que Dios no está con su pastor porque no ocurren milagros. Dios está donde menos la gente piensa que está. La gente piensa que Dios está donde están ocurriendo cosas portentosas. Jesús está donde se predica su palabra. No donde ocurren milagros, donde se predica su palabra. Es la palabra la que sustenta a la iglesia. Es la palabra la que trae la bendición a la iglesia. Es la palabra la que nos da santificación. Es la palabra en los que nos va a llevar al final a la gloria de Dios. Así que por esas malas interpretaciones, hay muchas falacias allá afuera y la gente está siendo engañada, está cayendo redondita, así redondita, va directita al infierno. Por eso aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, y yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque basaron su seguridad de salvación, su seguridad de relación con Dios en los milagros y los prodigios y no en la palabra de Dios. Ese es el problema, hermanos, que hay allá afuera en muchas iglesias. Y ojalá esas iglesias entiendan y los pastores entiendan y se aparten de ese engaño del diablo, de las corrientes religiones carismáticas que están inundando las iglesias cristianas y las están contaminando de una forma impresionante. No entienden que Dios da el crecimiento en las iglesias por la fidelidad de los pastores, no por los eventos que hagan, no por los milagros que ocurran, sino por su fidelidad, porque son fieles a la palabra de Dios, porque está en su corazón que la gente aprenda la palabra, no reciba milagros. Al final, si Dios lo desea, lo va a hacer y Él va a hacer milagros, pero no es cuestión de nosotros, es cuestión de Él, que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en todo carecemos por la ausencia de Jesús en nuestra vida. De todo carecemos. Si Jesús no está en tu vida, vas a carecer de muchas cosas. Carecemos de salvación, de sanidad, de libertad, de identidad, de imagen de Dios en nuestra vida, de paz. No hay paz. Y muchos etcéteras más. Pero miren lo que encontré. Esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué no ve el hombre su necesidad? Por tres cosas fundamentales. Uno, por ser superficiales. Por ser superficiales. Dos, por ser ingratos o tener ingratitud. Tres, por su egoísmo. Entonces es el ser superficiales, el ser ingratos y el ser egoístas lo que no permite que el hombre vea su necesidad. Pero escuche esto, hermano. ¿Qué es
Superficialidad. ¿Qué es? Yo le puse que la superficialidad, el ser superficial es el molde de este mundo. Encontré entonces un artículo de un periódico, del periódico Mediterráneo de Valencia, España, escrito por un hombre llamado Joaquín Serrano. Este artículo fue escrito el día 27 de febrero del 2017. Escuchen lo que este hombre dijo. El mundo está lleno de personas superficiales. Ponga atención porque a lo mejor aquí está usted. El mundo está lleno de personas superficiales. Escuche, son demasiadas y cada vez más. Este tipo de personas son poco serias en lo que dice y en lo que hace. Son frívolas, no les interesan solo les interesan las apariencias, no analiza la esencia de las cosas o personas y solo ve su aspecto exterior. Es insustancial, trivial, caprichosa, inconstante, irresponsable, inestable emocionalmente, dependiente, impaciente, inmadura, tiene poca y yo diría o nula personalidad. No le sobra coherencia, no tiene equilibrio emocional, no tiene criterios éticos, valores o principios sólidos, no admite sus fallos y limitaciones, cambia frecuentemente en su estado de ánimo, pasa de la euforia a la depresión rápidamente, no le interesa profundizar en el contenido, las emociones o los sentimientos, escapa de la realidad con un mundo de fantasía, es poco realista, no sabe enfrentar las dificultades ni confrontar su frustración. Sus relaciones afectivas suelen ser frágiles, se prioriza a sí misma y le cuesta compartir, no cumple lo que promete y prima a la apariencia física, o sea, se enfoca en su apariencia física sobre cualquier otra cualidad. Te puedes llevar bien con ella o divertirte una temporada, pero no esperes nada más. En verdad, no está bien terminada y tiene muchos flecos negativos, pero si tienes un interés personal en ayudarla, puede cambiar y tal vez mejorar. Puedes intentarlo, potenciando el conocimiento de sí misma, su autoestima, que acepte su realidad. Por eso me gustó. Que acepte su realidad, liberándola de temores y dudas, que olvide el qué dirán, que aprenda a ver lo positivo y sobre todo el fondo de las cosas y las personas. Si tú solo no puedes, ¿quién de verdad puede ayudarles? Un profesional. Pero sinceramente es difícil. Qué tremendo. Hay muchísima gente superficial en este tiempo. Pasa de estar alegre a estar depresiva. No tiene imagen. Quiere tomar la imagen de otros. No tiene autoestima. No se valora. No tiene principios morales ni éticos. Nada lo sostiene. Es un barco a la deriva.
Si le dice el norte, norte, sur, sur, este, oeste, oeste. O sea, no tiene un fundamento. Gentes superficiales. Por eso el mundo está como está. Promete y no cumple. No es responsable. Su ingratitud, lógicamente la ingratitud es la carencia de gratitud. Oye, si alguien me ayudó, lo menos que puedo hacer es también el día que esté en situaciones ayudarlo. Si alguien me ayudó, lógico es que yo corresponda a esa ayuda que un día se me otorgó. Y el egoísmo es una actitud o comportamiento de amor a uno mismo, sin ver por los demás. Solo me interesa mi apariencia, que me vean bien, que me halaguen, que me aplaudan. Puras apariencias, es gente superficial. No trabaja en su interior, en el cambio, en esa enfermedad que lo está corroyendo por dentro como un cáncer. El cáncer no sabe la gente que lo tiene hasta que ya su grado se ha extendido sobre todo su cuerpo. Así es el pecado. Cuando empiezan los síntomas del pecado es porque esa gente ya fue infestada por ese pecado. Por eso Jesús vino a sanarnos, pero no de la enfermedad física. Fuimos sanados por sus llagas, pero de la enfermedad del pecado. ¿Qué es lo que nos condena? ¿Qué es lo que nos detiene en la vida espiritual? ¿Qué es lo que no permite que avancemos en la vida cristiana? Pero si somos superficiales, si somos ingratos y somos egoístas, menos alcanzaremos los propósitos de Dios. Causa tristeza, hermanos, entonces, ver gente que viene hasta que su problema se soluciona, pero no se mantiene firme, agradecido al Señor que los ayudó. Pero están allá afuera diciendo que son cristianos. Dios tenga misericordia de esa gente, hermanos, de verdad. No saben lo que hace. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Vamos a ver esta gente que tiene esta superficialidad y que tiene esta ingratitud y egoísmo. En Lucas capítulo 17 hay un ejemplo. En el versículo 11 al 19 dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que habían quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y él dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Entonces Dios no solamente quiere nuestra sanidad física, sino también la espiritual, la que produce la enfermedad del pecado. Por eso primero lo sanó, pero después cuando él vino y le dio gracias, es decir, que reconoció el favor de parte de Dios, correspondió con gratitud a lo que Jesús había hecho y no se portó egoísta. Ya me sané, vámonos. No, ya soy sano, ya no voy a esa iglesia. No, ya soy sano, ya para qué voy.
O sea, eso es ingratitud. Y su egoísmo, porque esa es claramente la muestra de la persona egoísta, que una vez que obtiene su beneficio, ya no le importan los demás. Cuando debería ser parte de la iglesia, permanecer y prevalecer en ella, ser fuerte y valiente para poder impactar a otros. No, ya él fue sano, ya estuvo. Ya tiene lo que tiene, ya tiene un teléfono, un iPhone, ya tiene ropa, ya tiene tenis, y lo que Dios te dio, gloria a Dios. Ingratos, egoístas, superficiales. Aquí hay un ejemplo de esa gente. ¿Dónde están los 9? Entonces Jesús le dijo: vete, levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Jesús le otorgó la salvación por la respuesta, por haber vencido la superficialidad, por haber vencido el egoísmo y por haber vencido también la falta y la carencia de gratitud. Jesús otorga la salvación. Entonces los falsos maestros siempre están enseñando el milagro, siempre están que la gente vaya a sus iglesias porque allá hay milagros, pero es pura superficialidad. Esas iglesias están llenas de gente superficial, egoísta, ingrata con el Señor Jesús. Por eso da tristeza ver gente que ha venido a la iglesia, que ha estado aquí, que Dios les arregló su problema. Y si te vi ni me acuerdo. No le agradecen al Dios que los salvó. ¿Ustedes creen que le van a agradecer al pastor? Menos. Lo que la gente no entiende, hermanos, es que el pastor es otorgado por Dios. No porque ellos lo escojan o lo busquen. Es que Dios les otorga el pastor. No han entendido el principio, hermanos, de Jeremías. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 15 al 17. Jeremías 3, 15, 17. Escuche. Os daré. ¿Quién está hablando? Dios. Os daré pastores según mi corazón, o sea, su voluntad, que os apacienten con conocimiento. ¿Qué debe tener un pastor? Conocimiento. Y con inteligencia. O sea que el pastor no solamente tiene que tener conocimiento, debe ser inteligente. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, no vendrá al pensamiento ni se acordará de ella. No le echarán de menos ni será hecha de nuevo. Vean, hermanos, cómo la Escritura claramente dice que Dios da a los pastores. Pero la gente, hermanos, incauta, superficial, egoísta e ingrata, está buscando sus pastores que se acomoden a sus formas, que no les digan nada, que no les llamen la atención, que puedan entrar a una iglesia donde hay 5,000 y nadie les diga nada, que vivan una vida superficial, llena de egoísmo e ingratitud hacia Dios, sin que nadie los tome en cuenta, que entren y salgan como entraban en la iglesia tradicional y nadie sabe, cada quien vive para su santo. Así quieren estar ellos. Por eso les digo que yo soy el pastor más malo del mundo. Yo sí me preocupo por la gente. Y me preocupa ver sus actitudes, y me preocupa ver sus acciones, me preocupa lo que están haciendo. Y de verdad fue un hallazgo encontrar este artículo. Sé que provenía de Dios. No lo estaba yo buscando. Cuando estaba yo haciendo el análisis de la enseñanza y estaba yo preocupándome, ¿por qué la gente, el hombre, no puede llevar a cabo las cosas de Dios? ¿Qué se lo impide? 3 cosas vienen a mi corazón, entonces vengo y las escribo, busco los conceptos y me doy cuenta. Cuando puse para sacar el significado de superficialidad, encuentro el artículo, lo empiezo a leer, dije, no, pues ni puesto.
ni mandado a hacer eres tú, Señor. Y se los paso al costo, hermanos. No podemos vivir vidas superficiales. No podemos ser como se nos muestra en ese artículo. Gente que no analiza la esencia, que es frívola, que solo le interesan las apariencias, solo el aspecto exterior, pero el interior. O sea, ¿realmente crees que esa muchacha te sigue por tus pelos parados? ¿Por qué no trabajas en lo interior, que seas una persona segura, una persona constante, una persona de palabra, una persona que ama, que respeta? ¿Por qué no te enfocas en eso? Hoy las jovencitas ya, gracias a Dios, ya no son tan tontas, ¿eh? Ya observan a los chamacos, aunque a veces dicen que el amor no es ciego sino sordo. Sí, porque si queremos conocer a una persona hay que escucharlo hablar, eso dice la Biblia. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Escúchalo hablar. Es de todo, amigos. Es bien inseguro ese chamaco. No le ponemos porqui nada más porque está flaco. Pero es tan inseguro. Es de todo, amigos. Dice uno, qué bárbaro ese chavo. Y así trae ese forrazo. O sea, el amor no es ciego, es sordo. Si la chamaca le pusiera atención en sus palabras, diría, no, este cuate, ¿qué trae alacranes o en la boca o qué trae? Vería el corazón de ese joven. Pero como somos superficiales y nos juntamos entre superficiales, entonces solo nos vemos en la apariencia de lo exterior. No vemos lo que realmente hay en el corazón de la gente, lo que verdaderamente importa, si hay principios morales, si hay principios éticos, si vale la pena. No, solamente lo exterior, tenga buena apariencia. Pero ¿y por dentro qué tal si es un demonio andando? ¿Una Jezabel? O sea, imagínense. Por eso yo siempre les digo, denle tiempo al tiempo. O sea, no se apresuren, váyanse despacio. Y van a ver quién es esa persona. Hermanos, llegan conmigo, pastor, vamos a andar de novios. Y que ay, hasta me digo, ay, Dios mío. Es misericordia de estos chamacos. Se pelean, pastor, ya terminado. Lógico, al rato ya ni se acercan y andan juntos otra vez. O sea, bola de superficiales. No tienen principios, no se aman a sí mismos, no se respetan ni a sí mismos, no se valoran ni a sí mismos. Oye, yo la chancla que tiro no me la vuelvo a poner. Oye, que esas frases de antes de los papás, la chancla que yo tiro no me la vuelvo a poner. Pss, parece chistoso, hermanos, pero pues, es la neta del planeta. Pero hoy en día, hermanos, la superficialidad nos ha llevado a vivir vidas incorrectas. Ese es el molde del mundo. El molde del mundo es de la gente superficial. Hay gente que no se mantiene, hermanos, en las cosas de Dios. La enfermedad realmente incurable y que condenaba al ser humano fue solucionada en la cruz, gracias a Dios, que era el pecado. El Señor proveyó la medicina. El Señor proveyó al médico. Y el Señor proveyó el hospital. ¿Cuál es la medicina? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebeldía, de toda injusticia. Nos dio al médico. Jesús es el médico de los médicos. Él puso otros médicos que una vez fueron nombrados apóstoles. Ellos tuvieron discípulos y después los llamaron obispos, que son los pastores. Esos son los médicos. Y puso el hospital. El hospital es la iglesia. ¿Cómo tú quieres ser sanado espiritualmente si no te tomas la medicina, si no acudes con el médico y si no vas al hospital? O sea, ¿cómo?
Pastor, no me vino a visitar cuando estuve enfermo. Y no, yo soy adivino, yo creo. ¿El médico va a buscar a los enfermos o los enfermos al médico? Entonces, oiga, pastor, y mire, hermano, con este aparato ya usted está en pecado, ¿eh? O sea, si no manda un mensaje, pastor, por favor, ayúdeme a orar, estoy enfermo. Ya, por lo menos ya sé que está enfermo. Y si por alguna causa no puedo acudir, estoy orando por usted, pero estoy enterado. Pero cuando yo no me entero, o los pastores no nos enteramos, ¿cómo nos juzgan? No me vino a ver, ¿y yo qué, soy adivino o qué? No me contestó, pues un mensaje, pues a veces uno va manejando, a veces está haciendo otras cosas, a veces está cargando el teléfono, ¿no le ha pasado? O a veces se le olvidó en algún lado, a mí se me ha olvidado en el coche, y amanezco y ya veo ahí 10 llamadas perdidas. Se me olvidó. Pero no esperemos que somos adivinos. Yo no estoy adivinando, hermanos. Entonces la gente no entiende esos principios. Jesús proveyó la medicina, Jesús proveyó al médico y Jesús proveyó el hospital. Pero si no tomamos la medicina, por muy buena que sea, y no vamos con el médico, por muy bueno que sea, y no vamos al hospital, por muy bueno que sea, no vamos a ser sanados de esa enfermedad llamada pecado, y que se exterioriza en nuestro corazón a través de nuestro comportamiento. Dios nos puede solucionar, hermanos, cualquier problema. Si no se sana la enfermedad producida por el pecado, de nada sirve. Esa es nuestra conclusión el día de hoy. Dios nos puede solucionar cualquier problema. Pero si no se sana la enfermedad producida por el pecado, de nada sirve. Al rato vas a estar igual. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué los problemas persisten en la casa? ¿Persisten en los hijos, con el esposo y la esposa? Porque no se han tomado la medicina, porque no han ido con el médico y porque no vienen al hospital. Es por eso. Siguen igual. Son superficiales. Si nosotros no somos sanados, hermanos, espiritualmente seremos condenados. En este mundo vamos a sufrir. Fíjese lo que dice Hebreos 12:25. Ya estamos terminando, gracias a Dios, hermano. ¿No le da gloria a Dios hoy? Sigo aprendiendo, hermanos, de verdad, yo me esfuerzo y estoy muy contento porque ayer tuve mi primera clase de doctorado y no, de verdad, no, me quedé chato, hermanos, de verdad, si usted me ve chato y afónico es porque me quedé chato. Y de verdad estoy muy, muy contento porque estoy aprendiendo muchísimas cosas y de verdad me llenó, de verdad, ayer fue algo muy, muy hermoso que los maestros se esfuerzan de una forma impresionante para llevarnos a un nivel pues grande, fuerte. Nos animan y nos dan ese deseo de estudiar y de verdad yo estoy muy agradecido con Dios por esos profesores, ¿verdad? Que nos imparten sus enseñanzas. Hebreos 12:25. Ya conocemos que la carta a los hebreos, ¿para quién fue escrita? Para los judíos. Si usted lee la carta de los hebreos, pues se llama carta a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Usted es hebreo? No. Usted es mexicano, usted no es hebreo. A lo mejor tlaxcalteca o chimalpopoca, pero no creo que sea hebreo. Sí, porque hay varios mexicanillos ahí más babosos que el nopal que ya se creen hebreos. Yahshua, Jeshua, Mishua, Nisha. Ay, Dios mío, ten misericordia, de verdad. Hebreos 12:25, hermanos. Nada más, de veras, nada más abre la boca y le sale la baba del nopal. Hebreos 12:25. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Leamos nuevamente. Mirad que no desechéis al que habla.
Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hace algunos años, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 22 en adelante, Moisés amonestaba al pueblo acerca de las cosas de Dios. Y el pueblo no escuchaba. Y el pueblo seguía sumido en su enfermedad llamada pecado. Y seguía prevaricando y juzgando a Moisés por lo que hacía o dejaba de hacer. Hubo incluso aquellos que estaban de mano derecha de él, Aarón y su hermana Ana, que era profetisa, y Aarón, su hermano, que era de la línea de los ministros de Dios, de los levitas. Y juzgaron a Moisés por algo que hizo mal. Se casó con una mujer cusita. Y resulta que Dios juzgó a los que juzgaron a Moisés por lo que hizo, porque ellos no eran nadie para juzgar a Moisés. Y entonces una lepra les vino como enfermedad, como resultado de su pecado. ¿Qué ocurre en este pasaje que acabamos de leer? Recuerde que la carta a los Hebreos en el capítulo 1 comienza diciendo: habiendo Dios hablado de muchas formas, de muchas maneras, a nuestros padres, los antiguos, hoy el Señor nos habla a través de su palabra. Ya no está Moisés. Nuestro Señor Jesucristo ha dejado sus principios y preceptos para que aprendamos y vivamos correctamente a sus ojos. Él ya murió también. Los discípulos también murieron. Solo quedamos los pastores en este tiempo, en esta generación. Por eso el autor de los Hebreos les dice a la gente en este tiempo que está escuchando estas palabras: mirad que no desechéis al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, esto es Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Porque lo que hacemos los pastores es traer la palabra de Dios a la vida de los creyentes. No es nuestra palabra. Si fueras tú mi hijo, te diera 2 varazos, 3 varazos, 4 varazos, los que merecieras por causa de tu desobediencia, de tu ingratitud, de tu egoísmo, de tu superficialidad, te daría 3 varazos. Pero sabe una cosa, que si yo no puedo hacer eso, Dios sí lo va a hacer contigo, si tú desechas al que te está hablando. Si tú, a pesar de que estás oyendo la corrección, porque muchas cosas tenemos que corregir, y la iglesia debe de estar consciente que entre más se acerque la venida de Cristo, tenemos que ser más santos. Entonces la exigencia es mayor. No se trata de que uno sea religioso. Lo que pasa es que el pastor espera que la gente en su relación con Dios, y al inquirir, al preguntarle a Él si está bien lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, el Señor lo corrija. Pero ¿cómo va a corregir el Señor a alguien que no lee la Biblia, que no le quiere estudiar, que no quiere venir a aprender? ¿Cómo va a ser corregido? Entonces siguen con sus mismas carencias en las mismas áreas de su vida, en el carácter, en la actitud y en la superficialidad, no siendo responsables, siendo inmaduros. Porque el hecho que sigamos nosotros a través del tiempo haciendo lo mismo no quiere decir que está bien. Yo tengo que ver qué está mal en mi vida, porque debemos de estar en santidad
Este es un proceso de santidad. La salvación tiene tres aspectos. Primero, la justificación, que es el perdón de nuestros pecados. Después, nuestra santificación, que es el proceso por medio del cual Dios quita todas las desadherencias, todo lo malo que hay en nuestra vida, nuestros malos pensamientos, nuestro mal carácter, nuestras malas actitudes, a veces hasta nuestra mala forma de vestir, de verdad. Es increíble. Pero, ¿qué espera el pastor? Que la gente de la iglesia lea la Biblia y se vaya dando cuenta. Pero cuando la gente no lee la Biblia y no se da cuenta, pues entonces Dios nos manda que se los digamos. Porque si no lo escucharon a Él, el que sigue soy yo. Y si no me escuchan a mí, pues entonces el diablo va a tomar su turno. Y el diablo no perdona. El diablo no respeta. El diablo roba, mata y hiere. A él le encanta vernos sufrir. Entonces no es cuestión de religiosismo, hermanos. Lo que pasa es que entre más nosotros avanzamos, se nos exige más. Al que más se le da, más se le demanda. Estamos nosotros adquiriendo gran conocimiento. Dios nos demanda más práctica de ese conocimiento. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ya santificaste tu manera de pensar? ¿Ya santificaste sus actitudes? ¿Ya santificaste tus palabras? ¿Ya santificaste tus formas? Dios no quiere que seamos superficiales. Dios quiere que seamos gente íntegra, con identidad, que no tomes la identidad de otros. ¿Tú crees que la gente que se pinta los pelos de verde, morado, café se ve bien? A mí se me hace ridícula. Porque no tienen identidad. ¿A quién se quieren parecer? ¿Jesús se pintó los pelos? ¿Jesús traía los pelos de Vegeta? Ya no es peinado, es despeinado. De verdad, solamente échate gel y párate los pelos y ya. Dicen que es la moda. ¿Moda de dónde? Es la moda del mundo. Ese es el molde del mundo. El molde del mundo está llena de personas superficiales, como decía este hombre Joaquín Serrano del periódico El Mediterráneo de Valencia, España. Y se los voy a leerlo otra vez. El mundo está lleno de personas superficiales. Son demasiadas y cada vez más. Este tipo de personas son poco serias en lo que dice y en lo que hace. Son frívolas y solo les interesan las apariencias. No analizan la esencia de las cosas o personas y solo ve su aspecto exterior. Es insustancial, trivial, caprichosa, inconstante, irresponsable, inestable emocionalmente, dependiente, impaciente, inmadura, tiene poca o nula personalidad, no le sobra coherencia, no tiene equilibrio emocional, no tiene criterios éticos, valores o principios sólidos, no admite sus fallos y limitaciones, cambia frecuentemente su estado de ánimo, pasa de la euforia a la depresión rápidamente, no le interesa profundizar en el contenido, las emociones o los sentimientos, escapa de la realidad, con un mundo de fantasía, poco realista, no sabe enfrentar las dificultades ni confrontar su frustración. Sus relaciones afectivas suelen ser frágiles, se prioriza a sí misma y le cuesta compartir, no cumple lo que promete y prima a la apariencia física sobre cualquier otra cualidad. Te puedes llevar bien con ella o divertirte una temporada, pero no esperes nada más. En verdad no está bien terminada y tiene muchos flecos negativos, pero si tienes un interés personal en ayudarla, puede cambiar y tal vez mejorar. Puedes intentarlo, potenciando el conocimiento en sí misma, ayudándole en su autoestima, que acepte su realidad, liberándola de los temores y de las dudas, que olvide el qué dirán, que aprenda a ver lo positivo y sobre todo el fondo de las cosas y las personas. Si tú solo no puedes, ¿quién de verdad puede ayudarles? Pues un profesional, pero sinceramente es difícil.
Pero si nosotros podemos desarrollar en nuestra vida una expresión de fe, una gran expresión de fe, nosotros podemos cambiar todas esas cosas. Y yo creo que muchos nos identificamos en algunas cosas, en esto que este autor puso, definiendo a la gente superficial, que son impedimentos para que nosotros podamos ver la gran manifestación de lo que la fe de Dios puede producir en la vida de una persona. Porque para lo que el hombre le es imposible, para Dios es posible en la persona de Jesucristo. Por eso Él quiere hacernos a su imagen y semejanza en la justicia, en la santidad de la verdad. Es Dios quien puede hacer las cosas en nuestra vida. El día que el ser humano deje de ser superficial y más que enfocarse en su apariencia física, se enfoque en parecerse más a Jesús y use la fe como el instrumento para llegar a ese propósito, nuestra vida va a cambiar. Pero mientras seamos superficiales, hermanos, nunca nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Hay gente que se opera la nariz, se opera la boca, se opera los senos, las pompas, las piernas, los cachetes, no sé, tantas cosas, porque no se ama a sí mismo, porque no se acepta, porque le dice a Dios, no me gusta cómo me hiciste. Entonces busca de la apariencia, se enfoca más en su apariencia personal, sin llegar al extremo de andar mugroso, pestuliento. Porque también hay gente, ay, pues yo soy así, y anda mugroso. Oye, también no te vayas al otro extremo. La vida es un equilibrio. La palabra de Dios nos lleva a un equilibrio en las cosas. Sí, nos lleva a no enfocarnos en nuestra apariencia física, pero también nos ordena ser limpios. Porque la limpieza es una virtud. Pero hay gente que es superficial y se va a los extremos. Ningún extremo es correcto. Debe de haber un equilibrio. Sí, todo nos permite Dios, pero no todo nos edifica. De tal manera que debemos de buscar lo que nos edifica. Todo nos es lícito, sí, pero no todo cumple los propósitos de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar aquello que nos lleva a los propósitos de Dios. Esta gente obtuvo un gran milagro. Solamente tocó el manto del Señor y fue sana. Pero no fue el manto, fue la gran expresión de fe. ¿Sabe lo que esta iglesia necesita, como muchas iglesias necesitan? Necesitamos tener grandes expresiones de fe. Que confiemos que Dios puede cambiar, hacer un gran milagro en nuestra vida, cambiando nuestra actitud. Hace algunos años que vine a Cristo, yo no podía hablar sin decir majaderías. Y cada que hablaba decía frases de doble sentido y groserías. Una vez estando en oración, estaba yo postrado, le dije, no puedo, Señor, no puedo hablar sin decir majaderías. Lo único que el Señor me llevó a hacer es leer más la palabra de Dios. Me puse a leerla, me empecé a meter el léxico de Dios en mi mente y en mi corazón, de tal manera que las malas palabras y groserías en un momento, sin darme yo cuenta, salieron de mi vida. Y entonces las frases y las palabras de Dios sembradas en mi mente y en mi corazón hicieron que mis palabras cambiaran. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué no permitimos? Es porque no permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Porque no permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente. ¿Por qué actuamos como actuamos? Porque no permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el pan de vida. Y Él es el pan de vida que quiere hoy venir a tu vida, hacer cambiar toda tu vida. Todos necesitamos un cambio. Hasta yo desde el púlpito lo necesito. Ayer mientras el maestro exponía y estábamos los compañeros escuchando,
De verdad tenía tanta tristeza, porque me di cuenta de tantas fallas que había en mi vida y todo lo que tenía que cambiar, que hice mal. Y no es fácil reconocerlo. Yo sé que la gente superficial no reconoce sus errores, pero la gente que quiere un cambio lo reconoce, y yo sí lo reconozco. Yo reconozco cuando fallo, yo reconozco cuando hago algo mal y voy delante de Dios y le digo: Señor, fallé, ayúdame, porque yo sí quiero ser un buen pastor, porque yo sí quiero dar testimonio de ti. Yo no sé los demás ni las demás iglesias, no me interesa. Yo sí quiero ser un buen pastor, enséñame, enséñame. Y entonces uno empieza a recibir tanta enseñanza que se queda uno pasmado. De verdad es impresionante. Pero me da tristeza ver que otras iglesias están sumidas en la ignorancia, que están sumidas y van por mal camino. Y da tristeza. Dice uno: Señor, ¿qué va a pasar con nuestros amigos, con esas iglesias que están escuchando más los cultos emocionalistas, los cultos que llevan a la gente a las emociones, pero no a un cambio de vida? Porque el propósito no es hacer énfasis en el milagro de que todos tocaban y ahora ven al frente y toca el manto de Jesús. No, es que la fe se desarrolla en nuestro corazón de tal manera que cuando demos un paso al frente, sepamos que Dios va a hacer algo grande en nuestra vida. Es la fe la que produce la bendición en la vida de los creyentes, no el ver milagros, es la fe. Así es que si tú vienes por primera vez, yo te invito hoy, ven aquí al frente, quiero orar por ti. Dale tu corazón a Jesús. Queremos además conocerte y queremos además pedirle a Dios que bendiga tu vida y a tu familia. Si hay alguien en esta tarde que venga por primera vez, yo lo invito, ven al frente, entrégale tu vida a Jesús. Dios te bendiga, gracias. Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga. La gente que no es superficial acepta sus errores y por eso pasa al frente. Y eso ha hecho un cambio hoy en sus vidas. De verdad, les agradezco mucho. Pero no queda eso aquí, hermanos. Si hay alguien que dice: yo quiero dejar la superficialidad, ven, hermano, este es tu día. Queremos orar por ti. Queremos que cumplas lo que prometes. Queremos que quites toda esa superficialidad de tu vida y de tu corazón y que tu vida cambie.